Hola queridos amigos traders, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este video daily lunes 13 de abril. Después de unos días de pausa reanudamos con nuestro análisis daily del mercado Forex, de los CFRs y de los principales índices accionarios, comentando, como pueden ver, una fase de descenso del mercado que habíamos dejado dentro de una tendencia alcista y que encontramos ahora después de una ruptura del EMA 21 de nuevo en esta zona de soporte y dibujando además una vela pin bajista que hace pensar a una potencial nueva continuación del movimiento descendente del dólar. Gráfico semanal del dólar index que destacó la semana pasada un fuerte movimiento descendente. Seguramente hay una fase bastante congestionada si vamos a mirar el largo plazo, mediano largo plazo, y la vela que tenemos hoy, el día de hoy, en realidad corresponde a la vela daily porque estamos al primer día de la semana. Entonces el gráfico semanal, obviamente, como saben, hay que mirarlo el viernes, no el día lunes, pero posibilidad seguramente de ver una continuación del movimiento bajista. Los varios pares con el dólar destacan esta nueva debilidad del USD, primeramente el euro dólar que mueve al alza con ruptura de la zona intermedia de resistencia. El precio abrió un gap bajista el día de ayer, domingo en apertura, volvió a subir dibujando un engulfing alcista, solo que la zona es menos interesante desde un punto de vista de compra. Libra USD también, vela muy parecido, obviamente al contrario USD CAD, un engulfing descendente con posibilidad de continuación bajista del movimiento. Y en este caso la presencia del EMA 21 en la zona de la cotización podría ser interesante para evaluar una entrada de repente en venta a la ruptura del mínimo de hoy con un potencial target aquí abajo. No me gusta mucho el escenario técnico porque el stop tendríamos que colocarlo por encima del nivel de resistencia y todavía por encima de esta zona sería lo mejor. Entonces tendríamos una relación riesgo-retorno no muy favorable. Por eso no me llama muchísimo la atención. Los pares con el yen mueven al alza, destacando una debilidad del yen prácticamente en todos los varios pares de divisas. Buscaré nuevas señales de trading un poquito más abajo. Y hablando de australiano, sigo adentro de mi trade de AUD neozelandés que habíamos dejado unos días atrás con este movimiento alcista que alcanzó y superó la zona de resistencia. Como pueden ver, un trade que ya no tiene riesgo porque el stop está ubicado a nivel de empate, como recordarán, y fase de corrección técnica con un precio que casi alcanza el EMA 21, reacciona, estamos siempre aquí más o menos, siempre dentro de una tendencia al alza. Falta la ruptura confirmada de toda esa zona de resistencia. Obviamente yo mantengo el trade abierto sin alguna variación y veremos qué sucederá en los próximos días, si lograremos ver esta semana al fin una reanudación un poquito más fuerte de la tendencia al alza y entonces una continuación del momentum positivo del trade. Wall Street dibuja un movimiento de nuevo alcista con la ruptura de toda esta zona. Había hasta una señal de trading interesante unos días atrás, pero no había realizado el servicio, como saben, en los últimos días. Entonces no pude ver esta situación técnica. Esperaré un movimiento de corrección un poquito más abajo. No voy a tradear esta pin porque en un área bastante intermedia del gráfico, tanto aquí como en el Standard & Poor's y en el Dow Jones. En el Standard & Poor's en realidad hay una zona de soporte relativamente cerca, aunque la EMA 21 está ubicada más abajo y falta un movimiento de corrección después del cual buscar una señal. Petróleo que muestra una fase bastante incierta porque después de todo el movimiento al alza hubo una corrección, una fase de lateralidad y una especie de pin bajista, pero seguramente una situación poco clara en este momento, así como el oro y la plata que dibujan una fase de lateralidad, siempre dentro de una tendencia muy al alza, pero una lateralidad un poco
fastidiosa, entre comillas. Hemos visto el trade abierto, quería mostrarles algunas situaciones que técnicamente podrían ser interesantes desde un punto de vista operativo. La primera es esta del cobre. Se ve que tiene como fecha de vencimiento el 28 de abril, entonces hay espacio, hay tiempo, perdón, para un eventual operativa, con una ruptura al día de ayer de esta zona de resistencia y el falso movimiento descendente que desarrolló el día de hoy. En realidad hubiera sido considerar una operativa el día viernes, de repente también con una entrada en esta zona, pero digamos que considerando la vela alcista que tenemos el día de hoy, casi una super pin al alza, se podría tomar en consideración una segunda oportunidad de entrada con un buy limit en este nivel, un stop loss por debajo del EMA 21 y un take profit que arriba. Obviamente esta vela debe ser confirmada. Y aquí cerca tenemos también un par de divisas interesantes, euro neozelandés, que dibujó el día de ayer un engulfing, el día viernes un engulfing alcista, y hoy tenemos un movimiento de corrección, movimiento que muchas veces yo busco cuando tomo en consideración una entrada de tipo buy limit, como hubiera podido ser en este caso, solo que falta el contromovimiento al alza, exactamente este tipo de movimiento que realizó el cobre el día de hoy. Tenemos un movimiento de todas maneras cerca del mínimo de la sesión, una debilidad en la sesión de hoy. Entonces la tendencia sigue válida, la señal de trading es válida. Desde un punto de vista operativo se podría evaluar una entrada hasta el nivel actual de la cotización, entonces más o menos donde está cotizando ahora, con un stop loss por debajo del mínimo del día jueves y un take profit aquí arriba. Obviamente es una operación más riesgosa porque estaríamos considerando la señal de trading que dibujó el día viernes, pero sin una confirmación con el falso movimiento el día de hoy. Entonces una manera de adelantarnos, digamos, considerando que el precio podría seguir subiendo, pero es más riesgosa porque el precio en realidad, después del movimiento bajista de hoy y sin un retorno hacia arriba, al final podría también volver a seguir bajando. Entonces es una, como les digo, un trade un poquito más riesgoso en ese sentido, comparado a otros con el mismo nivel de entrada y con la misma señal de trading. Último escenario técnico que quería mostrarles, el gas natural, que después de todo un movimiento descendente, poco a poco el precio alcanzó y superó este nivel de soporte. También en este caso el CFR tiene una fecha de vencimiento que se para el 24 de abril, entonces también en este caso habría tiempo para considerar una entrada. Pin bajista casi engulfing, una pin engulfing descendente, la ruptura del mínimo de hoy se podría tomar en consideración con un nivel de stop cerca de la EMA 21 y un take profit aquí abajo a potencial continuación de movimiento descendente. Un nivel mejor en realidad para considerar una venta sería esto, con la señal de trading cerca de la EMA 21, pero claro que la tendencia es regular, bastante continua, aunque no muy fuerte, y el precio podría también seguir bajando sin movimientos de corrección. Digamos que hay tres situaciones que técnicamente podrían ser válidas y también económicamente, y obviamente ahora veremos qué sucederá. Nada de tan interesante en el mercado accionario. En los títulos en realidad estaba mirando esta pequeña pin aquí en Alibaba dentro de un trend descendente, una fase de lateralidad, pero ya el día de hoy tuvimos un falso descenso que entonces no va confirmando la vela pin del día viernes. Se podría evaluar una entrada a la ruptura del mínimo de hoy, pero digamos que no es lo máximo. Hubiera sido muchísimo mejor ver de repente una vela muy parecida a esta, una especie de segunda pin el día de hoy, pero no una vela contraria como esta que está dibujando en este momento. Bueno, entonces por el momento nada más. Nos veremos mañana con un nuevo vídeo. Saludos.